Y hay una advertencia que preocupa porque mientras todavía se está debatiendo la ley de alquileres, hay algunos especuladores que son los dueños de los departamentos o de las casas y hasta las inmobiliarias. La que ahora parece que tiene una maniobra que más que especuladora es sinvergüenza. Tratan de cobrar varias reservas por un mismo alquiler, por supuesto reserva que después el futuro inquilino puede llegar a perderla. Esto legal, no es legal. ¿Qué pasa con la ley de alquileres? Más que nada para estar no solamente de un lado, sino también de los dos lados, para saber que todo es legal y de que las cosas fluyen como deberían fluir. Para hablar de eso, en línea con nosotros, nuestro amigo, abogado Osvaldo Egui, que además hizo se hizo una preparación especial con relación a este tema, viajó a nivel internacional para interiorizarse y por supuesto es experto en tantos temas y en este también, y nos asesora en línea. ¿Cómo está, doctor Osvaldo Egui? ¿Cómo le va? Hola Cris, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, un saludo al equipo y a cada oyente. No me acordaba bien a dónde habías viajado, así que a España. Sí, a España viajaste para hacer una especialización justamente en este tema, así que está la especialización fresquita para tratar este tema tan importante, ¿no? Sí, básicamente el tema contractual, ¿no? Y entender cuáles son los alcances de cualquier contrato a nivel digamos, público o privado, y en este sentido, como bien decías, estos contratos que se dan abusivamente en el cobro indiscriminado sobre cuestiones que no están establecidas previamente, es decir, si el inquilino quiere reservar, porque hay dos conceptos que son totalmente antagónicos, uno es la reserva y el otro es la seña, para lo cual una se tiene que devolver, la otra se pierde, es decir, la seña se pierde, la reserva se tiene que devolver. No es lo mismo reserva o seña en primer lugar, y segundo, nadie puede cobrar varias reservas, ¿sí? En el caso de que se devuelvan, bueno, se verán las condiciones de esa devolución, porque si a mí me la vas a devolver en 2 meses con la inflación que hay en este país, obviamente que va a ser injusta digamos, en ese retorno. Y si es en carácter de seña, obviamente, y la pierdo y sigo cobrando a mansalva indiscriminadamente por un mismo alquiler, obviamente que caemos en el delito del enriquecimiento ilícito por parte de quien lo cobra. Es decir, siempre nos tenemos que andar fijando, tal cual como lo dice la norma, que no sea arbitrario, que no vaya en contra de la ley. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay una norma superior a la ley de alquileres que lo pueda amparar, por lo cual si una norma que es inferior a una superior que no lo establece, obviamente que no se podría hacer. Y sería no solamente ilegal, sino que estaríamos frente a un delito que es resarcible en parte económica y hasta cuestiones penales, ¿no? Sí. Por este enriquecimiento sin causa que tienen algunos especuladores, como vos decís, en el cobro indiscriminado sobre la necesidad de aquel que quiere acceder a una vivienda. Sí, terribles sinvergüenzas. ¿Cuál es la diferencia, decime, para que se pueda entender, entre seña y reserva? A ver, una, como te dije, ¿no? Una lo establece en la seña. Yo seño algo, bueno, esa seña implica de que si yo no cumplo con la obligación, aquella persona que la recibió hizo un gasto, por lo cual no se devuelve. Pero la reserva sí, yo estoy reservando un derecho que me puedo arrepentir y al momento de arrepentirme no tengo por qué perder eso que puse, sino que me lo van a tener que devolver. Es decir, la colocación de plata sin generar ningún gasto para aquel que la tiene, y yo puedo ejercer el derecho de arrepentimiento, para lo cual necesito el retorno de ese dinero que he colocado en cierto ámbito, ¿no? En este caso, se verán en el contrato cómo se establece. Entonces, cuidado con eso, porque seña y reserva no es lo mismo. Sí, yo pensaba que sí, que era lo mismo. Lo que cuenta la gente es que es una operación que están haciendo algunas inmobiliarias que publican una propiedad en alquiler con un precio accesible, por lo cual hace que la gente acceda al lugar a ver el espacio, a ver si le gusta o no, lo reserva, y después, como no es anunciado en las páginas donde la gente ve que esa propiedad está en futuro alquiler, se siguen sumando dinero de otras reservas, y después, bueno, seguramente se va a resolver ante la justicia esto, porque esto, si vos decís que no es legal, seguramente la gente tiene todo el amparo, ¿no? El inquilino. Y claro, porque imaginemos de que yo me estoy capitalizando con plata de gente a la cual ninguna norma me ampara en la
digamos, en el cúmulo económico que me está generando ganancia, para lo cual estoy haciendo o realizando un detrimento en la economía de aquel que con una ilusión está colocando dinero para un fin en el cual no solamente me voy a descapitalizar, sino voy a quedarme sin ese fin. Entonces las condiciones deberían ser claras, posibles, concretas, con una información real, con los riesgos y los beneficios, y no creo que eso esté debidamente establecido, para lo cual lo que acabo de explicar en el tema del enriquecimiento sin causa o ilícito procedería ante la justicia. El tema es que la justicia, como sabemos, tiene los plazos muy dilatados, y la persona que hoy no tiene dinero y lo coloca en un ámbito como para tener acceso a la vivienda, se va a quedar sin la vivienda, sin el dinero, reclamando ante la justicia, que muchas veces no se puede, y no teniendo un resultado final, porque sabemos que el órgano jurisdiccional muchas veces no nos da la razón con justos argumentos, a veces no y a veces sí. Pero bueno, es un tema en el cual la gente prefiere muchas veces perder el dinero, dar vuelta a la página y seguir, y aquellos que se enriquecen ilícitamente siguen con el negocio sin que nadie los sancione. Algunos dicen que ese dinero se lo retienen como gastos de trámite, ¿viste? El famoso gastos administrativos. Bueno, habrá que acreditar esos gastos administrativos. Yo también puedo decir que tengo 1 millón de pesos de gasto por mes, pero si no lo acredito y no está manifestado, digamos, todo lo que se dice se tiene que probar. Hay un tema no es suficiente con decirlo, ¿no? Claro, hay un tema con los alquileres. Por un lado, a veces uno dice, mejor alquilar en inmobiliaria porque te dan contrato, porque lo lees todo, porque firmás. Hay que leerse todas las 4 hojas que te dan del contrato, ¿no? Sí, siempre. Y aparte no necesariamente uno tiene que tener por inmobiliaria. Los contratos pueden ser de manera privada. Es decir, yo con vos puedo pactar lo que sea, Cristina. Inclusive pactar precios por debajo del mercado. Es decir, es un contrato particular. Lo que dice la ley es que todo contrato hecho entre particulares procede y tiene validez como la ley misma. Es decir, si nosotros dos firmamos un contrato, hacemos ley, mientras que sea dentro del marco legal, mientras que sea posible y que cumpla con todas las características de los contratos. No necesito ir a una inmobiliaria para poder alquilar. Nosotros dos lo podemos pactar libremente, pero ahí está el problema que conlleva la ley de alquileres, ¿no? El Estado lo empieza a regular, por lo cual empieza a haber restricciones, y por lo cual las inmobiliarias hacen un copy-paste de la computadora donde todos los contratos son iguales, pero hay características que hay que tener en cuenta, tanto como los inventarios, las fotos, el estado, el describir lo mismo que dice el contrato de manera coloquial, para el momento de acceder al órgano jurisdiccional ante un inconveniente, el juez no tenga dudas de lo que realmente se ha pactado, más allá de los tecnicismos que tengan los contratos firmados y que nos dan las inmobiliarias. Sí, pero ponele que nosotros dos firmamos un contrato donde vos me alquilás a mí o yo te alquilo a vos, pero eso tiene que estar certificado. ¿Por quién? Pregunto, ¿tiene que estar certificado para ser legal? Sí, tengo que ir a, digamos, lo que dice la ley de alquiler es que lo tengo que ir a regular ante la FIP, pero es un contrato entre nosotros, es privado. Pero yo lo puedo hacer tranquilamente. No necesito un intermediario. ¿Sabes por qué te preguntaba? Si nosotros dos. Sí. Te preguntaba porque a veces alquilar a dueño directo trae complicaciones. He conocido mucha gente que se queja y que ahora está buscando alquiler, que contratan un alquiler por X tiempo, 2 años, 1 año, 3 años, y a los meses que se mudaron, les piden que desalojen el inmueble porque lo necesita el dueño, o el hijo, o el familiar, y necesitan utilizar ese inmueble, y la persona que invirtió ese dinero para poder mudarse, de repente se encuentra con un nuevo gasto, una nueva búsqueda, y entonces no sé si ampara la ley a un contrato, digamos, a nivel personal, que no tenga que intervenir una inmobiliaria. Sí, por supuesto que sí, que lo ampara. Precisamente el contrato no es una herramienta figurativa, sino que todas las cláusulas se cumplen. Por eso decía al principio que el concepto del contrato es que aquellos privados que llevan un contrato, es decir, 2 personas que quieren ponerse de acuerdo en un tema, firman un contrato, ese contrato genera como una nueva ley, es una nueva ley. Es decir, todo lo que dice las cláusulas contractuales se cumplen y se deben cumplir. Por eso es tan importante entender cuáles son las cláusulas que voy a pactar al momento de contratar. No puedo, el artículo 2 no lo entiendo, pero como todo el mundo lo pone, lo pongo. Claro. No, tengo que entender
y si tengo alguna duda lo puedo negociar, y si no llego a la negociación inicialmente, no contrato, pero no puedo firmar y arbitrariamente en la cláusula 10 decir, bueno, queda en facultad del locador que en el momento de necesitar el departamento tiene libre disposición de desalojar al inquilino. Bueno, eso es una cláusula totalmente leonina, porque si vos me estás pagando 2 años de alquiler, que es un montón de plata, pero a su vez estoy asumiendo que si a vos mañana necesitas el departamento, a mí tenés la plena facultad de desalojarme. Y como ese contrato procede como la ley misma, el juez lo que le va a dar es la razón a aquel que te está desalojando, porque vos consentiste, bajo tu autonomía de la voluntad, que esa cláusula es válida. Por eso hay para que lo cual leer ese todo. contrato se cumple. Sí, por eso hay que leer todo. Igual me parece deshonesto de desalojar a alguien estando dentro de la ley de alquileres y aprovechándose de que es un contrato de dueño directo. Está bien, estoy hablando siempre del lado del inquilino, ¿no? Porque es el más afectado, el que no tiene un inmueble, el que le está difícil ahora con toda esta situación. Alquileres que superan los 100.000 pesos en espacios muy reducidos. Es todo un tema. No sé cuándo se va a decir, Pero no es una cuestión del dueño directo, es una cuestión contractual. Sí. A ver, si yo soy deshonesto en mi vida y quiero tener algún tipo de manejo turbio, obviamente que si contrato con alguien que desconoce absolutamente la ley, claro, voy a poner cláusulas que no entiendas y que después las voy a hacer ejecutar. Bueno, lo que va a valer es el contrato, no la deshonestidad de la persona. La deshonestidad va a estar plasmada en el contrato, para lo cual, si el contrato es, obviamente que si hay cláusulas abusivas, obviamente vamos a ir a la justicia y el juez nos va a dar la razón. Nadie va a poner una cláusula que diga, bueno, a mí cuando quiere y se me cante te echo. Por más que yo lo firme, obviamente hay un montón, hay un amparo tremendo de análisis contractual para ver si eso es válido o no. Pero en principio lo que digo es que el contrato, si yo firmo y aplico mi voluntad dentro de las cláusulas preestablecidas de manera privada, ese contrato en principio es válido. Ahí está. Entonces la recomendación sería leer todo. Leer todo y asesorarse con un profesional del derecho, ¿no? Para que lo entiendan y sepan qué es lo que está firmando. Ahí está, en cada palabra, porque ya sabemos que un punto cambia el sentido de cualquier intención. Ahí está. ¿Por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo con la ley de alquileres? Es muy difícil porque están afectando los dos intereses principales. Primero, la libertad de los contratantes y segundo, los intereses tanto del propietario, tanto del inquilino. Porque al propietario no le está conviniendo, saca del mercado su bien y aquel que quiere alquilar no lo puede hacer por los altos costos de los pocos que hay. Para lo cual, bueno, hay una desconfianza, se genera una desconfianza en el ámbito contractual dentro del ámbito de los alquileres. Es como que mañana el Estado se me ponga a regular ciertas condiciones en el ámbito médico y empieza a tener desconfianza con los médicos. Bueno, va a ser muy difícil acceder y que yo pueda cumplir con eso, ¿no? Digo, la libertad principalmente de contratar, como lo dice la ley argentina y no una ley especial como lo dice la ley de alquileres, y por lo cual cuando hay regulación estatal obviamente y hay presión fiscal y hay se mete el Estado las narices en esos contratos, obviamente que generan como una explosión dentro de lo que son aquellos que tienen la intención de contratar, ¿no? Bueno, la libertad básicamente, que no hay. Sí. Bueno, esperemos que se resuelva a favor de ambas partes y tengan un equilibrio para los que necesitan alquilar y para los que también cuidan su inmueble, ¿no? Doctor, le agradecemos la charla, sabemos que está trabajando full, así que ya lo liberamos. Dato muy importante que nos brindó hoy, súper agradecido. Será hasta la próxima. Gracias, Cristina, un saludo para vos, para el equipo y para cada oyente. Un saludo grande. Chau.